Ani Veloz en Confianza con ECBE. Aún estamos aquí en GiveFest México 2019 y acabamos de conocer a una persona. ¿Cómo te defino? No tengo idea. Multifacético. Multifacético. Él es Kenneth Lau y la verdad me gustaría que nos dijeras por qué estás el día de hoy aquí. Pero espera, antes de que me digas nada, a mí me encantaría hacer la entrevista, pero mi productor, que es Luis García, tiene una experiencia directa con personas con discapacidad. Entonces prefiero que sea él el que te haga la entrevista. ¿Te parece? Sí. Bueno, aquí Luis García en Confianza con Negbe. Me la volvió a aplicar a Anel. Pero bueno, normalmente nos estamos rolando. Pero efectivamente yo tengo un emprendimiento que se llama Postural MX y hacemos los asientos para las sillas de ruedas en espuma de poliuretano. La verdad es que yo he tenido mucho contacto con la gente con discapacidad motriz y yo me he dado cuenta que, digo, no sé, a lo mejor es una estadística, es la experiencia que yo he tenido. Las personas que han tenido o un accidente o una situación que en algún momento estuvieron en pie, están haciendo muchas cosas. Tengo contactos conocidos, yo ahorita te estaba buscando por Facebook y tenemos algunos contactos en común. Entonces, para mí es muy importante que nos digas desde el enfoque emprendedor, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿para qué lo estás haciendo? Y vaya, ¿por qué sigues? Porque está cañón, ¿eh? O sea, la verdad es que nosotros como emprendedores hemos visto muchos ejemplos de emprendimiento y yo sigo buscando, y ya eres uno de los que ya vamos a tener el contacto, de los emprendedores que tienen una discapacidad. Y entonces que siguen haciéndolo. Y eso es lo que queremos nosotros. Que nos digas por qué, para qué, cómo. Creo que surge del punto importante es, normalmente hablamos de emprendimiento como negocio y es la forma de encontrar dinero y cómo voy a encontrar mi mina de oro para explotarla. Desde mi punto creo que lo tuve más fácil porque lo que satisfice fue una necesidad propia que encontré que no se estaba cubriendo. Entonces, cuando yo adquirí la discapacidad, estaba buscando una silla de ruedas hecha a la medida. De la misma forma que tú buscas hacer un producto de calidad, la idea es conseguir aquello que te ayude lo más posible y no te afecte. No tener una posición adecuada. Bueno, pues podemos hablar de salud de postura. Y bueno, pueden haber muchas cosas. Entre ellos el uso de un cojín antiescaras, tales como los que tú haces, en los cuales previenes situaciones fatales. Lamentablemente he tenido varios compañeros que han fallecido por escaras no tratadas o tratadas negligentemente y es algo que pesa. Entonces, ¿por qué es fácil para mí? Una, porque encontré una necesidad personal que podría cubrir a través de mis capacidades. Segundo, porque me interesa es ayudar a la gente. Y a través de ayudar a la gente puedes buscar cómo crecer, cómo acercarte y otorgar un beneficio y no necesariamente vender por vender. No nada más estamos hablando de escalar y de decir como voy a hacer un negocio que escale 10x. Tiene que ver más con cómo voy a apoyar a la gente. Cómo voy a acercarme y darles el conocimiento que necesitan para tomar una decisión informada. Y si es conmigo o con alguien más, ya ganamos. ¿Por qué? Porque la persona ya obtuvo lo que necesitaba. Sea una discapacidad motriz, visual, la que sea. Siempre hay un beneficio que puedes obtener cuando haces las cosas por ayudar. Y al menos ese ha sido mi enfoque principal. ¿Has tenido complicaciones? ¿Te ha sido difícil? Por supuesto que sí. Dime quién ha tenido. Dime quién ha tenido un emprendimiento fácil. Mira, han sido 6 años de tener una idea, de refinarla, de perfeccionarla, de continuar, de decir, hijo, lo amo y no me está dejando y necesito encontrar cómo armarlo y decir, bueno, voy a mantenerlo orgánico, no voy a vender a propósitos ni a casas comerciales cuyo interés sea ventas y comisiones porque voy a venderme al mal diablo y voy a desvirtuarme, ¿no? En mi caso especial, esa fue mi forma de pensar. Y el crecimiento orgánico me ha llevado a poder hasta ahora ayudar a más de 80 personas con soluciones que no son precisamente o se considerarían económicas, pero que no se ha hecho por el dinero, se ha hecho porque ha sido lo que cambia la vida de las personas. Lo que me han dado justo ahorita en la conferencia, digamos que hay 2 sueldos. Está el sueldo económico en el que tuve una comisión, en el que tuve una quincena que me pagaron por una actividad. Sí, claro. Y está el sueldo por el que trabajo. Y eso quiere decir, al menos para mí, la gente que me manda un mensaje, me manda un video, me llama, me contacta y me dice, oye, mi vida cambió así por la experiencia que tuve contigo, por la experiencia de consejo, por la experiencia de venta, por la experiencia de lo que sea. Mi vida cambió y ahora puedo hacer esto que antes no podía o no creía que podía. Eso es el mejor pago que puedes tener. Uno te da de comer y te da vivienda y te da para los chuchulucos. Y es importantísimo y lo necesitamos. Y ese es uno digamos, un 40% Sí, de claro. lo que estamos buscando, pero el pago que más te satisface y que te da gasolina para continuar y decir, tal vez a veces no tenga la suficiente lana
para pasar el mes. Eso Ahorita. nos ha pasado en el mundo del emprendimiento y en Postural ha estado cañón también, ¿eh? Pero tengo la motivación para seguir. Si pierdes esa motivación porque tuviste una meta pues, relativamente de las que puedes soltar y decir no pasa nada, no llegas. Haces una empresa, haces un negocio, lo armas un rato, te desesperas, lo botas. Armas otro, te desesperas, lo botas. Y terminas botando proyectos fallidos cuando necesitamos entender que llegar a un punto de éxito es a través de la pasión, la entrega y una motivación personal. A través de fracasos. Claro. El éxito se construye con 200,000 fracasos. Así Y es. si no tienes ese alimento que te permita motivarte para continuar a través de esta escalera de fracasos, No vas a poder continuar, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta y nosotros llegamos a Postural también por una cuestión personal. Yo te comparto un poco, estuve sin movilidad de las piernas durante una semana y entendí un poco que probablemente es nada para lo que tú estás viviendo todos los días. Pero también me di cuenta que llegué a un punto en el que el sector de la parte de la discapacidad motriz está muy descuidado en México. Hay muchos productos importados, hay muchas sillas, lo estabas comentando ahorita, son carísimas, de repente no se pueden obtener para la mayoría de las personas. Y entonces yo dije, pero ¿por qué no lo hacemos aquí en México? ¿Por qué no unimos por ejemplo, al sector, a los que están haciendo? En alguna ocasión estuvimos nosotros ahí en Growth 2019 de Entrepreneur y estaba una empresa chilena que estaba trayendo unos bipedestadores. Entonces la chica pasó a dar su pitch, te lo comparto un poquito rapidísimo, pasó a dar su pitch y cuando entonces lo hacen de manera automática, hace la bipedestación y todo el mundo se sorprende, ¿no? Yo me quedé, güey, yo conozco varias empresas que hacen lo mismo y son mexicanas. No por echarle nada, digo, la ayuda y el apoyo para el sector es buenísimo. Pero ¿cómo es posible que en el emprendimiento en general no estamos viendo todo lo que se está haciendo en este sector? Es un sector muy descuidado, yo me he dado cuenta. Y la verdad es que, y aparte es un sector que de repente piensan que solamente es para donar y la gente no tiene la economía y la gente no tiene los recursos. Yo he conocido mucha gente que está saliendo adelante, que porque es abogado, que porque es no sé qué, y está teniendo sus negocios, sus trabajos, y ellos quieren, y me lo han dicho, quieren que los traten lo más regular posible. Porque si tú les estás regalando, oye, te voy a hacer esto, pero no, espérame, yo quiero... yo te lo pedí. Sí, de entrada, tal cual, yo no te lo pedí. Entonces, la verdad es que me ha sido como complicado y complejo darme cuenta que el sector está muy descuidado. Los mexicanos no estamos acostumbrados a realmente ser responsables de lo que nos toca. Y ustedes en la posición en la que tú estás, que es sentado las 24 por 365 días, tú tienes otras necesidades. Duermo acostado, ¿eh? Ah, bueno, ok, cierto, perdón, los 24. Bueno, ¿cuántas horas duermes? Entiendo el proceso. Sí, porque aparte, y yo también he estado en algunas carreras, lo estabas platicando en tu conferencia, y veo a los chicos que están dándole cañón. Yo no he terminado un maratón porque la neta no le he aguantado. Igual es O sea, más está fácil en cañón. Sí, de hecho, sí, me lo han dicho, y tenemos sillas nosotros, y entonces sí, vamos a practicar. Es complejo, no es imposible, no es difícil hacer un emprendimiento en este sector, pero a mí me sigue costando trabajo darme cuenta que los mexicanos no nos estamos apoyando en el sector, ¿eh? Hay muchas empresas que están haciendo esfuerzos muy importantes, pero de manera individual, y no se están uniendo. En algún punto yo platicando con otras personas, otras empresas que hacen otros productos para ustedes, para el sector, no están como que en la misma línea, no sé si por envidias, egoísmos, algo está sucediendo. ¿Tú qué opinas de esto? Es que me metiste como de 200 temas. 200 temas. Primero, Perdón, es que nos podemos estar 2 horas, aquí está cañón. Aquí 2000 horas. Ok, mira, creo que el punto más importante, el tema crítico es inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de los aspectos laborales, de los aspectos sociales, de los aspectos deportivos, aspectos de familia, económicos, todos los aspectos que rodean a la persona y a la sociedad y cómo integrar cómo incluir a cada una de las personas dentro de estas actividades en igualdad de condiciones. De ahí vamos a la necesidad que tienes y que cubres a través de Postural, que yo busco a través de Yito, es cubrir una necesidad que tiene la persona para poder ser independiente y para poder interactuar con su entorno, de primera, a través de un esquema que le permita tener salud. Entonces, siempre hay un tema costo-beneficio. ¿A qué me refiero con esto? Hay equipos que hay, por ejemplo, asociaciones civiles que se dedican a hacer sillas de ruedas en una sola pieza, que las donan o las venden dependiendo de lo que necesites, y que cumplen una necesidad y que son más ligeras y que tienen su propósito, ¿no? Y cumplen un área y tienen este rango.
Si quieres algo mejor, puedes tener un mejor beneficio, pero el costo es mucho mayor. Claro. Entonces, siempre que hay un acercamiento esta es mi posibilidad y este es mi objetivo. Esto es lo que quiero cubrir. Porque yo te puedo decir, mira, hay exoesqueletos de 2 millones de pesos que sirven para poder caminar en el parque un ratito y regresas a tu silla. 2 millones de pesos por tener terapia en tu casa solo para pararte y caminar tantito con un robot. Y es muy bueno, pero el costo... Formidable, pero imagínate. ¿Cuánta gente tiene el acceso a eso? Pero creer que esto va a ser para ya con esto me lo pongo y voy a ser como Iron Man y voy a poder caminar por todos lados, no va por ahí, ¿no? Y por el otro lado tienes donaciones de estas sillas, ya sabes, de plástico, de fiesta. De estas y sillas... les ponen ejes y dicen, ya con esto vamos a donar y la persona va a poder... Y de las sillas que dan, a lo mejor en muchas instituciones, fundaciones, asociaciones, gobierno, que regalan, que la verdad es que no son para los usuarios. Perdonen que te lo diga, donan basura. Exacto, no, Donan, claro, por supuesto. donan basura, ¿por qué? Porque es como donar, no sé, por decirte, chanclas hechas de PET, pero literalmente agarraste la botella, ni la lavaste, le diste 2 torcidas, la amarraste y dijiste, listo, ahí están tus chanclas. Sí, claro. Entonces, a veces generas afectaciones mucho más severas por una buena intención de donar con un propósito. Y no solo hablamos de sillas de ruedas, hablamos también de los cojines, hablamos de auxiliares auditivos, hablamos de múltiples adaptaciones y a veces hasta en arquitectura que dicen, voy a poner una rampa aquí. Y te ponen una rampa de 20 grados. O sea, yo nada más quiero ver quién fregado sube eso. Una vez vi un edificio en Insurgentes, hay escaleras de un lado, escaleras del otro, y en medio una rampa de este ancho con una inclinación de 22 grados. Entonces, como bajas de ahí, sales volando a Insurgentes. Y es que pasas, ¿no? Porque te vas atorando ahí. Entonces, a veces las buenas intenciones se cubren de malas aplicaciones. Y hay mucho de eso. Sí nos ha pasado, y en Postural hemos tenido una evolución precisamente. Nos hemos acercado mucho a los terapeutas ocupacionales, a los fisioterapeutas, porque efectivamente nosotros seguimos aprendiendo, porque obviamente nos hemos equivocado, la verdad es que la hemos regado en algunas ocasiones, pero nos hemos dado cuenta que los clientes necesitan una solución a la medida. Eso ha sido muy complejo. Tú lo comentabas hace rato, veo tu silla, ¿es la que ustedes hacen? Sí, no lo fabricamos. Nosotros distribuimos los productos que ya hace alguien especialista. No podría presumir de decir que tengo la capacidad de desarrollo e investigación para algo que lleva 40, 50 años en proceso. Entonces, es algo que aprendimos a adaptar a la persona, porque de algún modo tú me dices, yo tengo esta necesidad, y el fabricante me dice, tengo todas estas opciones. Claro. Pero es como si te dijera, arma una computadora de cero. Dices, no sé cómo, sé que existen las piezas, pero de ahí a cuál es el ángulo, la dimensión, cómo va a funcionar, a largo plazo la experiencia, con qué me voy a sentir más cómodo, que si... Sí, a lo mejor lo estás sintiendo ahorita que es nuevo, es de una forma, pero ya con el tiempo empiezas a adquirir la experiencia, y eso te lo da el haber conocido los diagnósticos, el cómo se adecua la tecnología a la persona, nunca al revés, nunca adecuas a la persona a la tecnología. Siempre acercas la tecnología para que pueda cubrir a la persona en lo óptimo. Y a lo mejor conmigo es fácil porque es bueno, el cuerpo no está tan alterado, pero nos han tocado casos de variaciones en la que una pierna es muy grande comparada con la otra, hipercifalordescoliosis, que quiere decir que la columna está hecho nudo. En resumen, los he visto, y es complejísimo. Personas con escaras se les llaman conejeras, que literalmente puedes meter el puño dentro del tejido. Sí, de hecho, ahorita se está... Ani Veloz, que está detrás de la cámara, se está retorciendo porque ya tuvimos un caso así, lo vimos y vimos las fotografías, no lo vimos físicamente, pero conocimos al chico y así de no puede ser, o sea, es complicado. Sí, entonces, en un ánimo de acercar a la gente sin recursos o sin las capacidades, se hacen estrategias con espumas, con lo que tengas. Materiales que se tengan a la mano. Y dices, bueno, la intención es buena, pero toma en cuenta que esto tiene un riesgo a largo plazo. Claro. O sea, yo te hago unos tenis ahorita con los materiales que nos encontremos aquí y a lo mejor dices, bueno, por lo menos ya no piso y ya no me corto con el... Sí, pero eventualmente vas a empezar a tener problemas de hasta todo. De la columna, de sí, todo. Por supuesto. Pero mira, fíjate que esto ya lo tienes muy bien. ¿Cuántos años, recuérdame, desde el 2004? 2013. ¿2013? 6 años. Ok. Pero ¿esto tú lo veías antes? ¿Tú lo conocías antes, todo esto? Por supuesto que no. Yo vivía en una vida completamente alejada de entender la discapacidad. O sea, sí, veía los lugares azules y decía como, oye, pues hay que respetarlos, pero porque nada más era una idea de... Sí, no lo necesito, puedo, ¿no? Y de pronto toparme y pelearme con gente que utilizaba, defendía eso, no entendía como el trasfondo, pero sí decía, bueno, algo ahí que necesitamos respetar, a lo mejor no cubro, te topas con el Teletón y más o menos ves un par de historias, ya cuando la adquieres, cuando la vives de cerca, un familiar la tiene,
cuando lo experimentas en primera mano es donde dices, oye, falta un buen. Falta muchísimo, de hecho te lo puedo compartir, el día de ayer vimos como unos chicos estaban en su despapalle, llegaron al centro comercial y se pusieron en un lugar para discapacitados. Obviamente ellos no tenían una discapacidad, seguramente pensaron, de rápido voy, ¿no? Pero imagínate si tuviera una persona que necesitara el lugar. Tú cuéntanos, ¿cómo podríamos nosotros personas que somos regulares de alguna forma, que no entendemos, cómo podríamos entenderlos un poco a ustedes para poder respetarlos, sus lugares, sus espacios, apoyarlos si es que lo necesitan, porque hay veces que pues, no te estoy pidiendo ninguna ayuda, ¿no? ¿Cómo podríamos entenderlos nosotros? Unamos enfoques. Estamos hablando primero de emprendimiento y segundo de cultura. Vamos a unirlos y entender que la parte más importante, si yo quiero crear una empresa, hacer un emprendimiento es cubrir una necesidad o crearla. Si yo cubro una necesidad, necesito entender la necesidad para realmente acercarme. Y eso implica entender, acercarme, vivenciarlo. Entonces, entender desde lo simple. Por ejemplo, ¿por qué un lugar para discapacidad en términos de estacionamiento es más amplio? Pues porque necesitas la apertura de la puerta o de una rampa para poder bajar la silla de ruedas y entrar. Si yo entro en una silla de ruedas que tiene este ancho y me dejan la mitad para poder entrar, me tengo que arrastrar por el piso, meterme por la cajuela, hacer mil cosas. Y lo hemos visto y sí pasa, es que sí está cañón. O entenderlo, no hay control de esfínter, entonces si necesito ir al baño y me encierras, si necesito entrar a un sanitario, una de dos, o me hago afuera o me hago mientras estoy en la silla o entro a un espacio en el que pueda hacerlo con privacidad y dignidad. Claro. Hay muchas situaciones, todos hemos tenido diarrea, ¿no? Ahora imagínate Nos ha pasado a todos. tener que vivirla, estar en una silla de ruedas en un lugar público. Es complicado, lo hemos visto en persona también, o sea, en el piso, o sea, es complejo. La verdad es que, debemos ser un poquito más sensibles ante las necesidades de los demás. Más que sensibilidad, yo te diría, yo no quiero a la gente sensible, yo quiero a la gente consciente. Más inconscientes, ¿ok? Vamos a hacer una toma de conciencia, vamos a hacer una concientización de qué es lo que implica. A lo mejor nos podemos topar con, hay un montón de diagnósticos de discapacidad. Estuvo el Ice Bucket Challenge para la esclerosis lateral amiotrófica y más o menos entendimos qué rollo es y dices, bueno, creo que es lo que tiene Stephen Hawking. ¿Qué tiene? No sé, pero está chueco y no puede hablar. ¿No? Y a lo mejor ahí medio le entiendo. Más o menos. Pero hay una cantidad de diagnósticos fantástica. No necesitamos que entiendan la particularidad del detalle. A veces es un tema de cultura y lo más simple y fácil es acercarme y decir, ¿cómo te apoyo? Okay. Te encuentras con muchísimas situaciones, te digo, gente que quiere cubrir necesidades de discapacidad y le ponen a una silla normal, unas par de llantas y dicen, listo, ya estás. Dicen, ok, discapacidad auditiva, bueno, hablan en lengua de señas y nosotros no entendemos, entonces vamos a hacer unos guantes que interpreten, tienen limitaciones fantásticas. Por ejemplo, esto significa entender. Entender. ¿Me entiendes? No te entendí. Sí entendí. Las manos se movieron exactamente igual, pero ¿qué cambió? La expresión. La gesticulación. Así es. Y de ahí, si nos vamos a la cantidad de acentos que puedo hacer, si yo tengo una mano ocupada, te hago con una mano, entendí. Y ya lo entendiste. O si quiero rectificar, sí te entendí. Pero si lo pusieras literalmente, lo único que diría, entiende. Okay. ¿Sabes? Como cuando mandas un mensaje de WhatsApp a una persona con discapacidad visual y dice, emoji, carita feliz, emoji, carita feliz, emoji, carita feliz. Okay. Y la persona se queda como, deja de mandar tantos emojis. Entiendo que se ven bonitos, pero... Seguramente se ven bonitos, ¿no? Porque pues... Nada más es risa. Hay mil cosas dentro de la cultura y solo es la capacidad de ponerme en la existencia de la otra persona, no voy a hablar solo de zapatos, y entender esa necesidad. Si yo logro entender esa necesidad, estoy en un aspecto cultural más amplio. Okay. Yo crecí en mi propia forma y mi propio contexto, y al mismo tiempo ahora detecté una necesidad que puedo cubrir si realmente me estoy enfocando a lo que la persona necesita, no a lo que yo creo que necesita. Eso es bien complejo para cualquier emprendimiento, porque muchas veces pensamos que es que el cliente necesita esto, pero en este sector, en alguna ocasión escuchamos no recuerdo el nombre de esa persona que venía de Estados Unidos, mexicano que estaba en Estados Unidos, que logró recaudar más de millones de dólares en el MIT y nos decía, emprender está cabrón, emprender en la parte de salud está doblemente cabrón, emprender en la parte de salud y discapacidad está triplemente cabrón, pero yo creo que no es imposible. Definitivamente no lo es. Y te reitero, empezamos con el tema de yo no te lo pedí. Bueno, a veces surge eso cuando intentas cubrir necesidades que nadie te pidió que cubrieras. Entonces, sí tienen los retos porque ya cuando se empieza a considerar salud, entra la legislación y cuando hablas de lo que implica obtener permisos, salubridad, si se considera equipo médico, si no se considera equipo médico, ¿quién lo puede? No, bueno, o sea, se vuelve una locura
Y después te topas con cosas absurdas como donativos de basura. Entonces dices, es un esfuerzo fantástico el que yo tengo que hacer para validarme, para que terminen haciendo lo que se les da su gana. Regalada gana. ¿Eso dónde lo he visto? Ok, pues mira, A ver, la frase matona emprendedora que... sí. Claro, ok, claro. ok, ok. Ok, dentro de toda esta plática explico mi contexto de historia, no intentando presumir ni nada, sino simplemente es comentar cómo es que lo he vivido. Adquirí una discapacidad por un asalto, me dieron 3 disparos, no me podía ni mover de la cama, empecé a rodar, llegué a hacer un maratón y luego otro maratón y llevé 6. Y entonces me di cuenta que yo tenía la capacidad, quizá no de mover las piernas, pero sí de moverme a mí mismo. Así es. No puede mover las piernas, pero sí puede moverse a sí mismo. Entonces, de eso se trata Emprendedores EGB, emprendedores, todos los que nos están viendo. La verdad es que yo te quiero agradecer. Esta plática de no sé cuántos minutos llevamos, digo, me sigue enseñando muchísimo y yo espero que a toda la gente nos haga conciencia más de lo que está sucediendo en ese sector. Yo cuando estaba muy emocionado porque llegué y encontré un sector y dije, un océano azul, qué fregón, ya la armé. O sea, es lo que todo el mundo busca, güey. Está muy cabrón. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí lo está. Y normalmente requiere mucho tesón, mucho conocimiento y sobre todo mucho valor humano. Si no tienes ese ingrediente básico, todo se vuelve Pues obviamente un esfuerzo que se va a la nada. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Algunas redes, tu teléfono, teléfono no lo des porque híjola ya, hay unas chicas que luego andan sobres, ¿no? No estaría mal, ok, no hay bronca. Mira, estamos en redes sociales como Agito, eso es AGITO, Agito, MX, esto viene de latín y significa me muevo, entonces... ¿A poco? Sí, también Ok, son redes. padrísimo, ok. Estamos en Facebook, estamos en la página de internet www.agito.com.mx, Facebook, Instagram, entonces nos pueden encontrar y acérquense y estamos para servir. Muchísimas gracias, ustedes estuvieron con Luis García en Confianza con Eve y con... Kenneth Lau. Muchísimas gracias, bye.